Hola nuevamente a este curso de seguridad eléctrica en áreas críticas. Bienvenidos al módulo 1.2. Durante el módulo 1.1 estuvimos viendo la parte básica para poder comprender a partir de este módulo y los módulos que siguen. Este módulo, ya que vimos los efectos de la corriente en el ser humano de una manera muy general, algunas definiciones y los 3 sistemas de protección, en este módulo nos vamos a enfocar específicamente al sistema eléctrico aislado y cómo este sistema nos ayuda a garantizar una protección tanto en el personal como en el paciente durante todos los procesos invasivos y procesos que se realizan en las áreas críticas. Como les dije, es el módulo 1.2, específicamente del sistema eléctrico aislado. Vamos a empezar con el funcionamiento o cómo es que este sistema se adapta al resto de los componentes dentro de las áreas críticas para poder garantizar esta seguridad. Recordando un poquito el último tema del módulo 1.1, sabemos que tenemos dos sistemas eléctricos. Uno que conocemos como el sistema eléctrico aterrizado y el otro que conocemos como el sistema eléctrico aislado. Recordemos que en el sistema eléctrico aterrizado vamos a tener un conductor vivo, que es el que va a tener una protección. Hablando del sistema que tenemos en nuestras casas o en las oficinas, normalmente es un solo interruptor termomagnético de aproximadamente 20 amperes. Posterior a esto tendremos un neutro que nos servirá como un conductor de retorno de todas las corrientes de fuga o de carga que pudiéramos tener. Y este neutro se unirá en algún punto, ya sea a la altura del contacto, en un tablero de distribución o bien hasta la subestación, se unirá con nuestra tierra. Recordemos que en este sistema tenemos 120 volts entre el vivo y el neutro, 120 volts entre el vivo y tierra, e idealmente deberíamos de tener 0 volts entre el neutro y tierra. ¿Sí? En este caso, pues, ¿qué pasa si tenemos una falla de este vivo o del neutro, que al final va a tener la carga de retorno al chasis del equipo médico, y una persona o el paciente llegaran a tocar este chasis? Pues realmente no tenemos un medio para eliminar que el paciente o la persona reciba una descarga. Como lo comentamos en el módulo 1.1, a este sistema lo consideramos de baja impedancia. Y si se fijan, vamos a tener aquí la resistencia de la persona. Recordemos que cuando hablamos de un microshock, esa resistencia de la persona la contemplamos en 1000 ohms como el caso crítico. Y una capacitancia, llamémoslo así, propia del sistema que funciona, de este sistema a 60 Hz. Pero en ese neutro no hay nada que nos impida, hay una resistencia de 0, ¿no? Que es lo que conocemos como esa baja impedancia. Sin embargo, en el sistema eléctrico aislado vamos a tener nuestro transformador de aislamiento, que recordemos tiene una pantalla electrostática que va a ir conectada directamente a tierra. Recordemos que estos transformadores no tienen tap central y por lo tanto no podemos obtener voltajes diferentes a los que están diseñados por fábrica. Posterior al secundario del tablero de aislamiento vamos a tener varias protecciones o varios termomagnéticos, normalmente o los tableros que son de 2, 3 y 5 kVA los vamos a tener aproximadamente a 20 amperes, pero si se fijan, esta protección es para las dos líneas y están unidos. ¿Por qué? Porque la norma nos pide que desconectemos ambas líneas al mismo tiempo. ¿Qué razón tiene esto? Pues que las dos líneas van a tener voltaje y corriente eléctrica.
Entonces, entre ambas líneas, que vamos a llamar L1 y L2, vamos a ver una diferencia de voltaje de los mismos 120 volts. Sin embargo, si tomáramos un multímetro para medir el voltaje entre la línea 1 y el voltaje, entre línea 1 y tierra y el voltaje entre línea 2 y tierra, ya veríamos un voltaje de 60 volts únicamente. Esta diferencia de 0 volts se pierde en el sistema eléctrico aislado. Esto que nos genera una alta impedancia. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que va a venir la energía por estas dos líneas y esta resistencia va a ser mayor que la propia que tiene el circuito. Al final aquí tenemos pues puros conductores. Entonces la corriente va a decir pues mejor el mismo conductor que no me impone ninguna resistencia que irme hacia una resistencia aunque esta sea de 1000 ohms. ¿Okay? Esto que les estoy comentando, que la corriente va a preferir el propio conductor, lo vamos a ver reflejado en el circuito equivalente como este capacitor. Lo que va a hacer que pues por esta persona sí fluya energía, pero pues no nos genere una descarga. ¿Okay? Para explicar esto de mejor manera o de una manera más detallada, vamos a ver una sesión de pues circuitos equivalentes y de resistencias de este sistema eléctrico aislado para que se pueda comprender el tema de mejor manera. Imaginemos este escenario donde estamos justo en una de las líneas de la salida del secundario del transformador de aislamiento. Recordemos que este transformador de aislamiento puede ser 120-120, 240-120, 480-240 e incluso de 480-120. Este último es la mejor opción que tenemos cuando solicitamos un tablero de aislamiento. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar, si ponemos el primario en 480, nos vamos a ahorrar poner los transformadores secos hacia atrás, igual que poner conductores de calibres especiales para evitar caídas de tensión, etc. Entonces lo ideal es que sea de 480 a 120 volts. Tenemos la pantalla electrostática conectada a tierra y vamos a imaginar que una persona toca una de esas líneas y el chasis o envolvente del equipo médico, que al final va a estar conectado a tierra, ya sea por su propio cordón y clavija o bien por el cable de tierra redundante. ¿Okay? En este primer escenario, imaginemos que vamos a hacer el sistema eléctrico aislado con una carga normal conectada. Es decir, nosotros en este receptáculo vamos a conectar la clavija del equipo médico y veamos qué es lo que sucede. Igual, nuestro transformador de aislamiento con su pantalla electrostática a tierra. Este cuadro naranja que vemos aquí va a ser el monitor de aislamiento de línea, que a partir de ahora va a ser considerado como LIM o nos vamos a referir a él como LIM. El propio LIM nos va a agregar una impedancia o una resistencia propia por sus componentes electrónicos internos, que de acuerdo a la NFPA 99 está en aproximadamente 120.000 ohms o 120 kilo ohms. Y además el LIM va a contar con un indicador de peligro. Actualmente la norma nos exige que este indicador de peligro tiene que ser tanto analógico como digital. Hay hospitales que solamente tienen indicadores analógicos y necesitan hacer la renovación. ¿Okay? Posteriormente pues vamos a tener nuestras dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Si se fijan, el LIM lo que hace o cómo funciona de manera interna es que va a estar switchando varias veces en un segundo entre la línea 1 y tierra, la línea 2 y tierra y haciendo una diferencia entre esas dos mediciones y lo que detecta de diferencia lo muestra en este indicador de peligro. ¿Okay? Vamos a tener una impedancia o una resistencia propia de la fuga del cableado y aquí es donde empieza a tomar importancia ese tipo de cable que tenemos que utilizar. Y también pues al ser el mismo cable y al ser líneas separadas vamos a tener dos impedancias, la de la línea 1 y la de la línea 2. ¿Okay?
tenemos el interruptor termomagnético del circuito que estemos manejando, el receptáculo, el cordón del equipo médico, que es un cordón flexible, que trae los 3 hilos, ¿no? Las 2 líneas y tierra. Al equipo médico no le afecta el que tengamos 2 líneas con energía. ¿Por qué? Porque al equipo médico lo que le importa es que entre estas 2 líneas tengamos el voltaje suficiente o el voltaje que nos pide la ficha técnica. No nos dice, solo quiero 120 en una línea. No, nos pide un voltaje entre ambas, ¿ok? Y el conductor de puesta a tierra, que generalmente va a venir de color verde, interno desde el cordón, ¿no? Este equipo médico pues nos va a generar también una impedancia, que va a ser la impedancia de la carga, que al final también va a tener una cierta fuga normal o una falla normal por sus componentes electrónicos. El chasis lo vamos a tener aterrizado. Puede ser que este chasis esté en contacto con el paciente o esté en contacto con enfermeras o con personal médico, o bien que alguno de los componentes de este equipo médico esté en contacto con el paciente, llámese una bomba de infusión, una máquina de hemodiálisis, en el caso de quirófanos pues una bomba extracorpórea, un monitor de signos vitales, etc. Y pues el paciente también va a estar aterrizado de manera indirecta a través de la cama. Es muy importante que esta cama también tenga su pin de tierra, si es de metal, y también esté aterrizada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el único medio que tenemos para poder aterrizar al paciente. Me ha pasado que visito hospitales y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que la mesa, a mí me dijeron que la mesa no se conecta a tierra porque es de baterías. Y entonces, está bien que sea de baterías, pero si no le damos un camino al paciente que esté aterrizado, que esté al mismo potencial que toda el área, puede generarnos diferencias de voltaje y por ende hacer que fluya corrientes, y recordemos que corrientes tan pequeñas como de 10 microamperes nos generan una posible fibrilación ventricular o la muerte directa del paciente. Entonces es muy importante que las camas tanto de cuidados intensivos, los sillones de hemodiálisis, las camas o las mesas de operación, tanto de las salas o quirófanos, la parte de urgencias, la sala de choque, tococirugía, salas de expulsión, etcétera, pues tengan un medio de aterrizaje, ¿no? ¿Okay? Entonces, en este sistema, pues así es como lo tenemos conectado de manera inicial, digámoslo así, sin ninguna falla y como todo opera de manera adecuada. Sin embargo, ¿qué pasa con el valor de la corriente? Es una corriente de fuga normal. ¿Ok? No hemos tenido ninguna falla. Viene el secundario del transformador. Tenemos la carga, tenemos la propia línea 2, la línea 1 y el IM. ¿Ok? Entonces, en todo esto, pues se hace una división que si vemos ya el circuito equivalente de todas estas impedancias, lo que tenemos es esto de acá. Las dos impedancias de las líneas tenemos que están conectadas, ¿no?, a esos 120 volts con un nodo en común, que es este de aquí abajo, y tenemos la impedancia de la carga, que está entre la línea 1 y tierra, que es esta de aquí, y tenemos la impedancia propia del IMP, ¿no? Esta de 120.000 entre línea 2 y el nodo común, que es tierra. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Tenemos una corriente de aproximadamente 65.5 microamperes que van a estar viajando por todas estas impedancias. ¿Ok? En este caso no nos importa o no nos preocupa realmente cuál sea ese valor de corriente, porque estamos en un caso normal donde todo funciona de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasaría en esta situación? Pues el LIM marcaría, porque al final, si se fijan, aquí tenemos corrientes de fuga que van a pasar a través del LIM. Entonces, el LIM va a detectar que tenemos estos 65.5 microamperes y lo va a plasmar en el sistema. Pero, sin embargo, estos
65.5 microamperes, pues son muy cortos, ¿ok? O muy pequeños, más bien. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tenemos una falla a tierra en alguno de los conductores aislados? ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Pues que un conductor se aterrizó. ¿Por qué? Pudo haber sido que al de mantenimiento se le olvidó hacer un reapriete de tornillos y se zafó el cordón y se aterrizó o tocó el gabinete del tablero y ahí tenemos el sistema aterrizado. Nos ha pasado que el motor del brazo tuvo un corto y entonces tenemos aterrizado el sistema. Puede ser por varias razones, agua, etcétera, ¿ok? Este tipo de fallas las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué va a pasar en esta situación? Bueno, va a salir la corriente y el voltaje y esta línea o esta carga, digámoslo así, también puede ser que sea directamente la carga, pues se aterriza, entonces toda esta línea se aterriza. Al aterrizarse, pues perdemos la resistencia propia de esa línea porque lo estamos convirtiendo básicamente en un neutro. Entonces toda esa voltaje y energía que tendría la línea 2 se nos está yendo a tierra y por ende no tenemos ninguna impedancia. Tenemos la impedancia de la línea 1 y vamos a tener la impedancia propia del IM. En este caso ya no tenemos los 65.5 microamperes que teníamos antes, ya pasamos a 1 miliampere en este circuito y ese miliampere pues se va a dividir entre las dos resistencias que tenemos, la de la línea 1 y la del IM, ¿ok? Pero ahora este 1 miliampere, si 65.5 microamperes ya eran peligrosos para el paciente, este miliampere podrá ser todavía más peligroso si aquí le agregáramos la carga del paciente, que es el sistema o el ejercicio que vamos a hacer más adelante. ¿Okay? ¿Qué pasa en el caso del paciente? Bueno, vamos a tener la impedancia del IM nuevamente, la impedancia de la línea 1, y en este caso, ¿qué va a pasar con la línea 2? Vamos a tener una impedancia, pero esta impedancia va a ser la del cordón del equipo médico. ¿Por qué la del cordón del equipo médico? Porque es la única impedancia o el único cable que nos va a permitir proteger o salvar la vida del paciente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si llegara a existir una descarga ya teniendo al paciente en cirugía, la corriente solamente va a poder elegir, si está en el chasis del equipo médico, va a poder elegir dos caminos: el conductor de tierra del propio equipo médico o el paciente, ya sea a través de un electrodo del monitor de signos vitales o a través de un electrodo del electrocauterio, a través de la enfermera que está tocando la cama. Puede haber muchos caminos, pero la corriente solamente va a tener esas dos opciones: el conductor de tierra y el paciente. Hoy en día la resistencia de este conductor de tierra, nos está pidiendo la norma, es abajo de los 0.15 ohms cuando son nuevos. Entonces, bueno, ¿con qué finalidad nos pide este valor? Con la finalidad de que siempre estemos por debajo de la resistencia del ser humano. Al final de cuentas no es un conductor el que vamos a tener en el quirófano, podemos tener 10 equipos médicos y tendríamos que sumar todas esas resistencias. Entonces, vamos a tener en esa línea, en lugar de la impedancia de la línea 2, esta resistencia del conductor. Y en paralelo vamos a tener el paciente con una resistencia de 500 ohms. ¿Por qué 500 ohms? Porque estamos hablando del paciente, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Tenemos los 120 volts, tenemos una falla de 1 miliampere como lo veíamos anteriormente, y ese miliampere pues va a ser la división de corriente como si hiciéramos un circuito donde tenemos nuestro cordón de tierra con una resistencia menor a 0.15 ohms y la resistencia del paciente.
Si cumplimos con este valor de tierra que nos exige la norma, y si tuviéramos nuestro conductor redundante de tierra por en caso de que el propio conductor del equipo médico fallara, si se fijan no tenemos nada de qué preocuparnos con el paciente, porque solamente estamos viendo que por el paciente pasarían 0.016 microamperes, o sea, les falta muchísimo para llegar a esos 10 microamperes. Y una diferencia de voltaje de 0.008 milivolts. Recordemos que el paciente soporta hasta 5 milivolts. Entonces, en esta situación estaríamos totalmente protegidos. Sin embargo, si no tenemos el cable de tierra redundante y el equipo médico, por alguna razón, este cordón se le corta o deja de funcionar, se rompe el aislante, muchas de las cosas que nos pueden suceder, toda esta corriente, todo este miliamper que tenemos por la falla, se va a ir por el paciente y entonces sí, le provocaríamos una descarga directa de muchísimo más de lo que soporta, provocándole una fibrilación o una contracción sostenida del músculo cardíaco o un paro cardíaco y la muerte pues casi instantánea, ¿ok? Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender de mejor manera cómo es que funciona el sistema eléctrico aislado y cómo es que protege al paciente de un microshock y, si es cierto, también lo protege de un macroshock. Pero recordemos que lo más importante de una cirugía, vaya, un macroshock, pues puede ser que cualquier persona lo detecte. Pero un microshock no, un microshock solo le va a pasar al paciente. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que la única forma de darnos cuenta que le pasó al paciente es cuando ya está muerto. Y eso es muy complicado de cualquier manera porque al ser corrientes y voltajes tan pequeños, en una autopsia o al hacer la revisión del por qué murió el paciente, no se alcanza a detectar que realmente fue una descarga eléctrica. Para los médicos, pues fue un paro cardíaco y hasta ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, en la explicación que les di estuve hablando de las fallas a tierra y de corriente de fuga y corriente de falla. No se preocupen mucho ahorita si no entienden al 100% estos conceptos. Los vamos a ir desarrollando a lo largo de los otros módulos y a lo largo de este módulo y poco a poco les va a quedar más claro cómo es la interacción global de todo el sistema eléctrico aislado. Verán que no solo hablamos de un tablero o de los cables o del IM, sino que vamos a ir tocando la interacción con las tierras, con los receptáculos, con los equipos médicos, con el piso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden llegar a ocurrir estas fallas a tierra? Básicamente tenemos tres opciones para las fallas a tierra. La primera de ellas es que uno de los conductores aislados del sistema pues entra en contacto directo con alguna parte metálica que se encuentre aterrizada, ya sea el gabinete del tablero, el gabinete del módulo de contactos, no sé, el chasis de algún equipo médico, o tal vez se cortó o se perdió el aislante de algún cable del equipo médico e hizo contacto con el piso o con el chasis o la mesa de operaciones. Hay muchas opciones para que esto suceda. ¿Qué otra opción hay? Puede ser también deterioro del aislamiento. Al final, si se fijan, una va ligada con la otra. Por decir algo, y como podemos ver en esta foto, es muy común que las salas de operaciones pongamos los cables en el piso y como generalmente hacemos malos diseños, pues tenemos receptáculos en la pared que es de tránsito. Normalmente esta pared es la que está entre las puertas o cerca de la puerta y tenemos contactos ahí y por ahí entran los doctores, entra la mesa o la camilla con el paciente, entran todos los equipos médicos y los conductores que tenemos cerca
pues son constantemente pisados por el personal o por las rueditas de los diferentes equipos médicos, y a la larga pues esto nos genera un desgaste o deterioro en el aislamiento. Este deterioro puede ser visible, es decir, que sea el aislamiento que envuelve los 3 cordones del equipo médico, o bien puede ser un deterioro en el aislamiento de uno solo de esos conductores del equipo médico. En este caso es más difícil darse cuenta porque la única forma que ustedes tienen para descubrir que tenemos esta falla, pues es haciéndole pruebas de seguridad eléctrica al equipo médico. Y si no tenemos bien desarrollado, bien diseñado este programa, pues nunca nos vamos a dar cuenta y vamos a seguir operando y a seguir utilizando equipos en mal estado. Si tuviéramos un tablero de aislamiento y se presentara el caso de que conectamos un equipo que tiene deterioro en el aislamiento de alguno de los conductores internos, es probable que el tablero se nos alarme. Y entonces podemos decidir o en ese momento darnos cuenta que el equipo está fallando, que el equipo tiene un problema y que es necesario llevarlo a mantenimiento o bien hablarle al fabricante para que le haga un proceso de revisión, pruebas, calibración, mantenimiento correctivo y lo deje en óptimas condiciones. La última opción es la humedad. Esta humedad puede ser por el propio ambiente, por ejemplo, si no tenemos el valor de humedad adecuado en las salas de operaciones y no tenemos piso conductivo, se pueden generar cargas estáticas lo suficientemente altas como para generar un microshock en el paciente, pero también pues podemos tener salas de operaciones que tal cual se consideran zonas húmedas debido a todos los líquidos que tiene el cuerpo humano, desde la sangre, la orina, etc. Sudor, y esta humedad y esta agua puede generarnos caminos conductivos entre una línea y tierra, o una línea y una superficie metálica. A veces si tenemos receptáculos, en el piso, pues es aún más probable que tengamos este tipo de alarmas en el tablero de aislamiento ocasionadas por pequeños puentes entre líneas y tierra por agua o humedad o algún componente de este tipo, ¿ok? ¿Cuál es el problema de estas fallas a tierra? Pues que si no las detectamos a tiempo o si no las atendemos en el momento en el que suena nuestro tablero, puede tener consecuencias fatales para el paciente, es decir, un microshock, e incluso podrá tener consecuencias en el personal médico debido a un macroshock. Y como les comentaba, pues este microshock no se logra determinar en una autopsia porque son valores muy chiquitos. Ok, ya vimos más o menos el funcionamiento general del sistema eléctrico aislado, cómo pueden ocurrir estas fallas a tierra. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes primordiales de este sistema y cuál es su importancia dentro del sistema, ¿ok? Vamos a empezar con, podríamos decir que es el cerebro del sistema, que es el transformador de aislamiento. Como les comentaba, pues es un transformador que va a tener una pantalla electrostática en medio, que es multidevanado, tiene un devanado primario, un devanado secundario. La cuestión con estos devanados y la pantalla electrostática es que se acoplan solamente de manera inductiva, pero están físicamente separados. Esto permite que la corriente fluya del primario al secundario, pero que cualquier falla o cualquier corriente que quiera regresar al primario no regrese, sino que se vaya a tierra por medio de la pantalla electrostática. Lo que podríamos llamar el corazón del tablero de aislamiento es el monitor de aislamiento de línea. Este monitor de aislamiento de línea, como lo indica su nombre, solamente monitorea, no tiene funciones de control.
va a estar comparando continuamente la impedancia entre los conductores vivos y la puesta a tierra para verificar cuál es la corriente de fuga que se tiene. Además, va a tener dentro de sus componentes una manera de probar que funcione la alarma, evitando que se contemple la corriente que pueda tener todo el sistema. ¿Ok? Esto nos sirve, por ejemplo, en salas donde tenemos una línea aterrizada por alguna causa, un corto en algún brazo, que se canceló un circuito con cinta de aislar y no se canceló de manera adecuada, y queremos verificar que nuestro monitor sí sirva y que no sea el monitor el que esté constantemente alarmado. Para esto sirve la función de autoprueba. ¿Okay? Otro de los puntos muy importantes es la barra de tierra o la barra de referencia de tierra. ¿Ok? Esta referencia de puesta a tierra debe de estar dentro de la velocidad del paciente, que como ya vimos es 1,80 metros a la redonda de la cama por 2,30 de alto. Si por alguna razón se decide poner el tablero de aislamiento fuera de la sala de operaciones, nos vemos obligados a tener dentro de la sala y dentro de la vecindad del paciente una barra de referencia a tierra. ¿Por qué? Porque así nos los exige la norma. ¿Ok? A partir de esta barra vamos a conectar todas las tierras que requiera nuestro sistema. Se va a conectar la tierra de la pantalla electrostática, las dos tierras o la tierra que nos pida el IM. Muy importante, una tierra redundante que aterrice el gabinete y todas las tierras correspondientes a los receptáculos. ¿Ok? Y esta tierra va a ser específica, llamémoslo así, para el área de atención a la que el tablero está suministrando. Después vamos a tener la última parte o la última gran parte del tablero de aislamiento, que son los circuitos derivados o la parte de carga, que si se fijan no son diferentes a lo que ustedes ven o pueden ver en un tablero de distribución o en el tablero de su casa, etcétera. Solo recordemos que estos circuitos derivados son desconectadores de dos polos que deben de poderse deben de poder desconectar las dos líneas al mismo tiempo. ¿Okay? Estos derivados idealmente se tiene que conectar un derivado a un receptáculo dúplex o a un solo equipo fijo por cuestiones de continuidad en el servicio, que pues si volvemos a las bases del por qué el sistema eléctrico aislado es esta continuidad en el servicio, es de lo primordial que se busca en los hospitales. Bueno, sumado a estas cuatro partes básicas del tablero de aislamiento, el resto de los componentes o el resto de las cosas que van a ser parte del sistema eléctrico aislado van a ser los receptáculos, los puntos de puesta a tierra, todos los equipos médicos que se usan de manera común en un quirófano o en el área en la que demos servicio con el tablero de aislamiento, todos los equipos fijos, la lámpara cielítica, en su caso el negatoscopio, la cama, etcétera, el piso conductivo y ya. Esos son los componentes básicos de todo el sistema eléctrico aislado, ¿ok? Como ven, no es solamente tener el tablero y tan. Debemos de tener el tablero, pero si ya invertimos en un tablero de aislamiento o si nuestro hospital ya tiene un tablero de aislamiento, de nada nos va a servir si los demás componentes de todo el sistema no funcionan de manera adecuada. Y para poder hacer la verificación tanto de los componentes del tablero como su unión a los componentes o a los otros componentes de todo el sistema eléctrico aislado, será necesario hacerles mantenimientos preventivos y correctivos, que como les comenté, son 13 pruebas que por recomendación de fabricante, por número EM
y por normativa se deben de hacer estas pruebas cada 6 meses. ¿Ok? Bueno. Ya vimos cuáles son las partes del tablero de aislamiento. Vamos a ver cómo se debe de hacer la conexión de este equipo. Esta imagen que ven a su izquierda es un tablero de aislamiento, como lo verán por fuera. Algo muy importante y que deben de revisar desde hoy mismo en sus hospitales es que se debe de tener el monitor de aislamiento de línea o bien una alarma. Recordemos que debe de tener, bueno, más que una alarma, un indicador remoto, que recordemos debe ser analógico y digital de manera visible. Hay algunos tableros que este monitor lo traen dentro de esta puerta y no hay forma de verlo, a menos de que se le ponga un indicador adicional. Pero ese indicador puede que solo sea analógico o a veces solamente es como indicativo, es decir, solo prende un foquito verde o un foquito rojo dependiendo del estatus, pero nunca nos permite ver exactamente en qué valor está nuestro tablero. Y puede ser importante para detectar fallas o para detectar qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema. Lo primero que vamos a revisar de conexiones es la parte de las tierras. Vamos a llegar con un conductor de tierra desde nuestra tierra física. Este conductor de tierra puede ser desnudo, pero idealmente debe ser aislado. Va a entrar y va a llegar hasta nuestra barra de referencia. A partir de aquí vamos a sacar otras tierras. La primera va a ir al gabinete. La segunda va a ir a la pantalla electrostática del transformador. De ahí vamos a sacar una o dos tierras al monitor de aislamiento o al IM. Y posterior a eso vamos a sacar todos los conductores de tierra que necesitemos para el pin de tierra de los contactos o receptáculos y para el pin o contactos de tierra para los cables de tierra redundante. ¿Ok? Después vamos a llegar también con nuestros alimentadores principales al devanado primario a través de una protección al devanado primario. De ahí, a partir del secundario, la conexión del secundario a las barras de carga ya viene por fábrica y vamos a alimentar de la línea 1 y la línea 2 con su respectiva protección para ambas líneas cada uno de nuestros contactos. ¿Ok? Una línea tiene que ser de color café, que va a ir a lo que conoceríamos como el vivo del receptáculo, y otra línea va a ser de color naranja y va a ir a lo que conocemos el neutro del receptáculo. Entonces, si se fijan, vamos a tener tres colores: café, naranja y verde. Después vamos a puntualizar el tipo de cable, pero se los voy a comentar de una vez. ¿Ok? Vamos a tener un tipo de cable XHHW para las dos líneas, línea 1 y línea 2, café y naranja. Y vamos a tener cualquier tipo de cable, si lo desean también puede ser XHHW, si no puede ser un THH o el que ustedes gusten, pero muy importante que sea de color verde. No se permiten tierras desnudas en este sistema. ¿Por qué? Porque interrumpe la redundancia. ¿Ok? Todo esto de la tierra redundante lo vamos a detallar en el módulo de normativa, que es el que sigue. Pero, ¿cuál es la intención de esto? Pues que si por alguna razón este cable se cortara,
nosotros tenemos la tubería metálica que va de este módulo de contactos a el gabinete como un segundo camino a tierra. Si nosotros ponemos este desnudo, pues realmente tenemos un solo camino, porque al final la fuga que probablemente pudiéramos tener por el cable o por la tubería se va a unir porque no tenemos forma de aislar este conductor. Entonces, solamente tierras aisladas con conductores color verde de cualquier tipo de cable, y para las línea 1 y línea 2, color café, color naranja, tipo de cable XHHW. Ahora, ya vimos el funcionamiento, cómo pueden ocurrir estas fallas, los componentes y cómo conectar el sistema eléctrico aislado. Pero no sé si los he logrado convencer de por qué se debe de utilizar este tablero de aislamiento, o bien si ya les quedó claro específicamente dónde hay que usarlo. Para eso vamos a hacer un poco de conciencia, y también vamos a empezar a revisar algunos puntos de la norma. ¿Cuál es la importancia del uso de estos equipos? Proteger a los pacientes y al personal del hospital de recibir una descarga eléctrica. Puede ser por fallas a tierra, puede ser por mal mantenimiento o por cualquier causa. ¿Okay? Además de esto, va a mantener todos los equipos médicos encendidos, aunque se presente una primera falla, y nos va a permitir continuar con el procedimiento que se esté realizando. Algo muy importante es que a cualquier procedimiento médico que reduzca o elimine la resistencia de la piel, recordando un poco lo que vimos en el módulo 1.1, va a convertir a cualquier ser humano, específicamente al paciente, en un sujeto eléctricamente susceptible. Y a esto es a lo que le vamos a llamar procedimiento invasivo. Aquí es muy importante que los biomédicos participen en determinar las áreas de un hospital en las que tengamos pacientes susceptibles a electrocución o procesos invasivos. Ahora, no quiero que piensen que por ser biomédica intento defender tanto a los biomédicos y ser tan específica en que un biomédico tiene que hacerse responsable de esta parte. Pero sí es importante por varias razones. La primera, no dudo que haya ingenieros eléctricos o ingenieros mecánicos o industriales que se han formado durante toda su vida profesional en hospitales y que probablemente sepan más que un ingeniero biomédico. Sin embargo, puede ser que les falte ese fundamento médico que nosotros tenemos de carrera para poder argumentarle al director del hospital, que normalmente es un médico, el por qué es importante tener estos equipos o el por qué es importante asignarle un presupuesto de mantenimiento a estos equipos. Tan es así que el 90% de los hospitales que tienen tablero de aislamiento no le dan mantenimiento. ¿Ok? Y ha pasado un poco por esto, porque realmente no hay una unión entre los médicos responsables o dueños de los hospitales y los ingenieros que se encuentran en el área de mantenimiento. Puede ser muy obvio para un médico decir, bueno, es que si tengo una falla en mis gasas medicinales, pues va a afectar a mi paciente. O puede ser muy obvio decir, oye, es que si el aire acondicionado no sirve, pues tal vez yo médico me voy a sentir incómodo, no voy a poder operar en las condiciones adecuadas. Pero muchas veces el sistema eléctrico aislado no lo logran entender o no logran verle la importancia de una manera tan directa. Es decir, a ellos muchas veces les dices, oye, es que hay que darle mantenimiento al tablero. ¿Al qué?
¿Por qué? Mi equipo prende. Sí prende, pero es que está prendiendo en voltajes más bajos. No, pero pues mi equipo prende, no hay que hacer nada de eso. Entonces, esta interacción, digamos de que tenemos la función de ser como traductores entre los ingenieros de mantenimiento con amplia experiencia y los médicos para poder hacerle ver la importancia de estos equipos. Entonces, muchas veces los ingenieros pues no van a tener ni idea de si existe el riesgo de que se electrocute el corazón en una cirugía de laparoscopía o en una cirugía con el Da Vinci o en un procedimiento de quimioterapia, etcétera. E incluso puede pasar que se digan frases y que digan, ay, sí he escuchado eso de Da Vinci y eso de laparoscopía, pero realmente cómo se hace el procedimiento, qué equipos médicos se utilizan, etcétera, etcétera, puede ser que no sea tal cual de su conocimiento, y es aquí donde hay que hacer esta interacción multidisciplinaria, donde hay que tener un arquitecto que nos sepa diseñar las áreas con las dimensiones en función de los equipos médicos que se van a utilizar y de los procedimientos operatorios que se van a hacer, pero también en función de las necesidades de infraestructura que tengamos de manera mecánica, hidráulica, eléctrica, etcétera, etcétera. Si no podemos hacer este grupo multidisciplinario, pues nunca vamos a poder tener un hospital al 100%. Entonces es muy importante la participación de las distintas áreas en este tipo de diseños y de determinar áreas en donde el paciente esté en riesgo o no esté en riesgo. ¿Ok? Ahora, los 3 puntos claves de por qué se debe de utilizar. Proteger la vida del paciente, principalmente en microshock. Y de acuerdo a lo que vimos en el primer quiz, lo más importante en el paciente es el microshock. ¿Ok? Entonces, aunque aquí vengan las dos partes, macro y microshock, lo más importante de lo que queremos proteger al paciente es del microshock. ¿Ok? Y proteger al personal médico en el área del macroshock y también dar la continuidad en el servicio. ¿Ok? Ahora, podrán ver en la imagen que tenemos del lado derecho que cuando se tiene que hacer un análisis de riesgo o cuando el biomédico hace un análisis de riesgo de la parte eléctrica, se tienen que evaluar estos 8 puntos, que realmente se convierten en 9 porque tenemos el 5 en el punto A y en el punto B. Esta imagen con su explicación más detallada se las voy a subir a la plataforma para que la puedan revisar con detalle, nada más que está en inglés. Pero lo que quiere decir básicamente es, lo primero que hay que revisar es el equipo. ¿Okay? Asegurarnos que el equipo está en buenas condiciones, que el chasis pues sí nos protege debidamente y que no tenemos una falla del chasis, ¿no? Lo segundo que tenemos que verificar pues es qué riesgo tenemos de que el paciente pueda tocar al chasis, ¿ok? O algún componente que esté en el chasis. El tercero es la posibilidad de una falla de cualquiera de las dos líneas al chasis. ¿Por qué? Porque al final si tenemos una falla al chasis, así nuestro equipo esté operando bien y así digamos que no hay riesgo, pues el personal médico o algún instrumento entre el chasis y el paciente puede ser un medio conductor. Entonces hay que verificar que internamente el equipo o los conductores del equipo estén en condiciones adecuadas. El punto 4 pues es la resistencia de nuestro conductor de puesta a tierra y la continuidad de este conductor. ¿Cuántas veces en nuestra casa no hemos dicho, ay, es que mi contacto es de 2 patitas? Bueno, no importa, le quito el pin de tierra a mi equipo o pongo un adaptador de esos que son de 3 a 2 patitas y listo. No,
En equipos médicos esto no lo podemos hacer y sí nos ha pasado. Me ha pasado llegar a un hospital, ver un equipo de electrocirugía y como tenían una mesa en el brazo quirúrgico, el equipo no podía conectar los tres pines, entonces le quitaron el de tierra y solo conectaban 2. Esto es altamente peligroso en un hospital. ¿Okay? Entonces esta continuidad y esta resistencia del conductor es muy importante. El 5A y 5B es los instrumentos o llamémosle accesorios de los equipos médicos que se van a estar utilizando. Si tiene en el inciso A, y el más importante, si vamos a tener un contacto directo entre el equipo médico y algún medio interno del paciente, ya sea el corazón o algún órgano, la sangre, etc. Entonces este es el primer punto. Y el segundo punto o el 5B es que tengamos contacto de manera externa con el cuerpo humano, llámense los electrodos del monitor de signos vitales, del electrocardiograma, tal vez el electrodo de retorno del equipo de electrocirugía, etc. ¿Okay? En el 6 tenemos que verificar la importancia del piso conductivo, que sea piso conductivo, que cumpla con los valores de resistencia que nos pide la norma, etc. En el 7, que tengamos una buena conexión, llamémoslo así, o conducción entre las personas o el paciente que va a estar dentro del área y este piso conductivo. Y finalmente, si el corazón está o no en riesgo. Si existe una cirugía en la que vamos a tener una posibilidad de microshock, por ejemplo, lo que decíamos, una sala de expulsión, por ejemplo. En una sala de expulsión realmente es muy raro que la madre esté en contacto interno con algún equipo médico. Es cierto, puede ser que tenga tal vez un monitor de signos vitales, pero más allá de eso es muy raro que le conecten a algún equipo médico. Entonces, ¿el corazón puede estar en riesgo? No, realmente no. Si me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que mi sala de expulsión, si se presenta una complicación, puedo introducir los equipos médicos y decidir intervenir o hacer una cesárea aquí, entonces sí va a tener riesgo este paciente y por lo tanto vamos a tener que evaluar la opción de poner un tablero de aislamiento en esa sala, aunque sea una sala mixta, llamémoslo así, entre sala de expulsión y tococirugía, pero es probable que tengamos que poner un tablero de aislamiento, aunque sea de una capacidad pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿dónde debemos de poner este equipo? ¿Dónde sí, dónde no? Bueno, para esto vamos a hacer una pequeña revisión o vamos a irnos a ver cuál es o qué explicación nos da la norma en función de dos conceptos clave. La primera o el primer concepto clave va a ser la razón de las áreas críticas o de por qué van las áreas críticas, y otro punto va a ser una nota que trae la norma respecto a la explicación de estas fallas y de por qué es importante utilizar los tableros. ¿Okay? Para esto me voy a salir un segundo de la presentación y me voy a mover a la norma. ¿Ok? Si nos vemos al NOM 001 de 2012, al artículo 517, instalaciones en establecimientos de atención a la salud, en el 517.2 de definiciones, y vemos, o nos vamos a ir hasta la parte de áreas de atención crítica. ¿Qué nos dice aquí la norma? Son los espacios de atención especial tales como terapia intensiva en sus 3 versiones, adulto, pediátrica y neonatal. Nada de que no, es que neonatal tengo 35 incubadoras, ¿cómo quieres que ponga un tablero por cada incubadora?
pues entonces hay que diseñar mejor ese hospital. Si sí necesitas 35 incubadoras, lo siento, pero tienes que poner 35 tableros de aislamiento. Si no necesitas 35 incubadoras y solo necesitabas 10, pues entonces hay que poner solo 10 incubadoras con su tablero de aislamiento. 10 tableros de aislamiento, uno por cada incubadora. ¿Ok? Terapia intermedia, salas de operaciones. Ahora, área de recuperación, cirugía de corta estancia, urgencias, topocirugía, unidad de cuidados coronarios, hemodiálisis y diálisis peritoneal, quemados, angiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, radioterapia y áreas similares en las que los pacientes estén sujetos a procedimientos invasivos y conectados a equipos médicos de alta tecnología que estén energizados mediante contactos grado hospital. Para el caso de laboratorios clínicos, laboratorios de citología y o áreas donde se almacenan reactivos, medicamentos, vacunas, sangre y hemoderivados, serán también consideradas áreas de atención crítica. ¿Ok? Ahora, esta definición, ¿qué pregunta nos puede dar o nos puede hacer decir, oye, espérame, ¿cómo que los laboratorios deben de tener tabla de aislamiento o cómo que las salas de tomografía y las salas de resonancia? No, espere. Va un poquito de la explicación de esta norma. La norma, y vamos a verlo un poquito más a detalle en los siguientes módulos, pero la norma nos va a pedir 3 tipos de circuitos. Un circuito que es de seguridad de vida, un circuito crítico y un circuito de equipos. Entonces, en este circuito crítico vamos a tener que poner todas estas áreas de atención crítica, ¿ok? Y por eso es que en estas áreas de atención crítica se consideran los laboratorios, áreas donde se tengan medicamentos y áreas como tomografía computarizada o resonancia magnética, que son salas de imagen. Pero no quiere decir que en todos estos o en todas estas áreas debemos de tener un tablero de aislamiento. Sin embargo, nos da una primera idea de en qué áreas sí tenemos que tener este tablero de aislamiento. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis un poco de algunas áreas. Empecemos con el área de recuperación. Esta área de recuperación es la que se utiliza para que los pacientes que salen de cirugía pues terminen de procesar, llamémoslo así, los agentes anestésicos y en el momento en el que recuperan, pues llamamos su condición normal, es decir, que ya no tienen esta cuestión de anestesia, entonces se trasladan hacia algunas de las áreas que se mencionan arriba, ya sea terapia intensiva, terapia intermedia o puede ser incluso hospitalización. En estas áreas de recuperación, normalmente el paciente puede estar conectado a monitores signos vitales o incluso puede no estar conectado a nada. Si es un paciente que aunque fue intervenido sale demasiado grave, de inmediato se mueve al área de terapia intensiva, en donde pues ya vamos a tener la protección y nunca pasó por esta área de riesgo. ¿Ok? Otro ejemplo, tomografía computarizada o resonancia magnética. De entrada, no hay tableros de aislamiento, la norma no nos permite usar tableros de aislamiento de las capacidades que muchas veces necesitan estos equipos. Entonces, en automático está descartado el uso de tableros de aislamiento. Segunda, son equipos que realmente no tienen contacto invasivo con el paciente. Y, pues tercera, son equipos que, o algunos de ellos, funcionan con imanes y no vamos a meter un equipo que está totalmente hecho de metal a estas áreas. Entonces hay que hacer este análisis adecuado de en qué áreas sí y en qué áreas no. ¿Ok? El segundo punto que quiero que revisemos es una nota que viene en el artículo 517.11. Déjenme llegar a él. Listo, aquí. Que habla de los criterios generales de instalación y construcción. Entonces nos dice que el objetivo de esta sección es establecer los requisitos y especificaciones técnicas que se deben de aplicar a las instalaciones eléctricas y los métodos de alambrado con el propósito de minimizar los peligros derivados de la utilización de la energía eléctrica
al mantener bajas las diferencias de potencial al quedar energizadas por diversas causas, las superficies conductoras expuestas y con las cuales el paciente, médicos y enfermeras pueden tener contacto directo o indirecto. ¿Ok? Si se fijan en esta nota, la voy a tratar de hacer un poquito más grande, hay algunos puntos importantes que tenemos que destacar. El primero de ellos, si pueden, lean o denle una leída completa a la nota, ya sea ahorita mientras hablo o bien una vez que concluyamos este módulo. Pero una de las primeras características importantes que quiero que lean es pues que empieza justo con esto, ¿no? En las áreas de atención crítica. Entonces regresamos a esa definición de áreas de atención crítica. Entonces, en las áreas de atención crítica es difícil impedir la incidencia de una trayectoria conductiva o capacitiva desde el cuerpo del paciente a cualquier objeto o superficie metálica conectada a tierra, porque esa trayectoria se puede establecer accidentalmente a través del uso de los equipos y dispositivos médicos directamente conectados al paciente y todas las superficies eléctricamente conductivas conectadas a tierra con las que el paciente pueda tener contacto directo o indirecto. ¿Ok? Nos dice que los riesgos se incrementan al asociar cada vez más equipos o dispositivos médicos en el paciente y por ende se requiere incrementar las precauciones. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Para el control de los riesgos de descargas eléctricas dentro de la vecindad del paciente, es necesario limitar el flujo de corriente, obteniéndose una reducción en las diferencias de potencial que puedan aparecer entre las superficies conductoras expuestas y los dispositivos y equipos médicos conectados directamente a los pacientes. Esto de limitar la corriente, ¿realmente a qué nos está orillando? La única de las protecciones que hemos visto que limita la corriente son los GFCIs. Sin embargo, recordemos que nos generan un corto en el suministro eléctrico, ¿no? Entonces vamos a ver qué más nos dice esta nota. Nos dice que este flujo de corriente puede recorrer una trayectoria cuyo circuito incluye el cuerpo del paciente y debe limitarse mediante algún método para interrumpir o limitar el flujo de la corriente peligrosa. Nos habla, perdónenme si se perdieron, de dos métodos. Dice, estos métodos consisten en incrementar la resistencia del circuito conductor o aumentar el nivel del aislamiento de las superficies expuestas que podrán energizarse, o bien colocar ambos métodos. Ahora, se presenta un problema especial en el paciente con una trayectoria conductiva directa desde el exterior hasta el músculo del corazón. Por ejemplo, si se usa un catéter, cirugía de corazón abierto, incluso un desfibrilador o cualquier componente que pudiera alcanzar el músculo cardíaco. Así se esté operando el abdomen o se esté operando una pierna, recordemos que la sangre puede ser un medio conductor para que una corriente alcance el músculo cardíaco. Entonces, ¿qué nos dice? En estas condiciones, el paciente puede resultar electrocutado con diferencias de potencial de 5 milivolts. Recordemos que esos 5 milivolts se los expliqué desde el microshock. Y niveles de corrientes tan bajo de 10 microamperes. ¿Okay? Por lo que se requiere protección adicional en las instalaciones eléctricas con la utilización de los sistemas eléctricos aislados instalados en áreas de atención críticas con procedimientos invasivos. ¿Okay?
Si se fijan, no hay nada que no venga en la norma que yo les haya tratado de explicar desde el módulo 1.1 hasta lo que llamamos de este módulo 1.2. ¿Ok? Donde nos dice que es muy importante aplicar este tipo de protección: salas de operaciones, unidades de terapias intensivas, servicios para estudios especializados de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con procedimientos invasivos, y en algunos casos tal vez no sean invasivos, pero requieran este tipo de protección. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a la presentación y tratemos de respondernos esta pregunta: ¿en dónde debe de ir este equipo médico? ¿Qué vamos a preguntarnos o qué tenemos que evaluar para poder contestar esta pregunta? 1. ¿Se hace o no procedimientos invasivos? 2. ¿Se usa anestesia general o algún tipo de sedación? ¿Por qué? Porque generalmente si utilizamos algún tipo de sedación, así sea una sedación ligera o sedación moderada que a veces usan los doctores, implica un procedimiento invasivo. El único tipo de anestesia o sedación que no es procedimiento invasivo es cuando es local, pero el resto de anestesias y sedaciones implica procedimiento invasivo. 3. Ver si es lugar húmedo o si no es lugar húmedo. Recordemos que de acuerdo a la NFPA 99, todas las salas de operaciones son consideradas lugares húmedos. ¿Okay? Y la cuarta es si se permite o no la interrupción de energía. ¿Ok? Si cumplimos con cualquiera de estas 4, tenemos que poner tablero de aislamiento. Si no se cumple con estas 4, es probable que podamos tener un GFCI en lugar de un tablero de aislamiento. ¿Ok? Pero, si se fijan, casi cualquiera de las áreas que podamos pensar que vienen definidas como áreas críticas, cumple con al menos una o dos de estas características. Entonces, casi todas las áreas críticas que se mencionan van a necesitar tablero de aislamiento. Puntos más importantes: terapia intensiva y salas de operaciones a fuerzas. Cirugías de corta estancia, igual. Urgencias, principalmente en el área de choque o en las salas como de cirugía temporal o de cirugías de urgencias, requieren tableros de aislamiento. Tococirugía, unidad de cuidados coronarios, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Esta área de hemodiálisis es un área que a los hospitales por alguna razón no les gusta poner tableros de aislamiento. Sin embargo, hasta los mismos equipos de hemodiálisis traen la nota de que existe riesgo de electrocución por conducción de alguna descarga a través de la sangre. Entonces, si el mismo equipo y el mismo manual del equipo se los está diciendo, es porque tienen que poner un tablero de aislamiento para evitar estos riesgos. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Pues que estamos acostumbrados a diseñar áreas de hemodiálisis donde vamos a poner 20 sillones o 30 sillones en un área de 5 por 4 metros, y obviamente ahí no nos van a caber 20 tableros de aislamiento o 30 tableros de aislamiento. Entonces, hay que hacer realmente una evaluación de qué es lo que vamos a necesitar brindar de servicios de salud, pero también la infraestructura que eso va a representar. Porque igual puedo construir un hospital que tenga todos los servicios de especialidad que queramos, pero si no voy a tener un espacio o un lugar para la infraestructura que requieren estos servicios especializados, pues de nada me va a servir tenerlo. Y va a pasar lo que sucede muy comúnmente en México, que es que tenemos áreas en hospitales que no se utilizan o equipos médicos que no se utilizan porque las personas no están capacitadas, porque no tenemos los insumos suficientes, porque la calidad del agua que obtenemos es muy mala o la calidad de energía no nos funciona. Entonces hay que tener bien ese análisis e insisto, la cuestión multidisciplinaria. Áreas de quemados. No hay un área donde tengamos menor resistencia o más susceptible a un paciente que una persona o un paciente que haya sufrido una quemadura y haya perdido literalmente toda su piel o gran parte de su piel, ¿no? Entonces, áreas de quemados también muy importante.
Angiografía sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos muchas veces catéteres o colocación de catéteres directos al corazón, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Más o menos estas son algunas de las áreas, sin embargo hay otras, entonces sean muy analíticos en qué áreas de sus hospitales o los hospitales que conocen deben de llevar tableros de aislamiento y qué áreas no deben de llevar tableros de aislamiento. Y bueno, eso es todo de el módulo 1.2. Espero que haya sido clara en todos los conceptos de este módulo, que no hayan quedado dudas respecto al funcionamiento o al sistema eléctrico aislado como tal. Y pues cualquier duda que pudieran llegar a tener de algún tema en particular, les pido que me lo hagan saber al correo y al teléfono que ya les había proporcionado en la sesión de bienvenida, o bien a través del portal de CESalud. Les recuerdo que este módulo también tiene una actividad a entregarse a través del a través del portal de CES, y pues espero sus actividades para poder verificar que se entendió de manera adecuada este tema. Y nuevamente, cualquier duda que pudieran llegar a tener, con todo gusto avísenme y buscamos la manera de resolverla. Muchas gracias y los espero en el módulo 1.3 de Normativa Nacional e Internacional.